Los líderes de la Unión Europea sostienen una reunión de 2 días en la que buscan un acuerdo para sancionar el petróleo ruso. No obstante, hay poca expectativa por naciones como Hungría que dependen de este combustible. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, urgió a los funcionarios que superen sus disputas internas. La UEFA anunció una investigación independiente sobre lo ocurrido en la final de la Champions League en París el sábado. Esto luego de que la ministra francesa de Deportes volviera a señalar a los aficionados del Liverpool por el caos en la entrada del partido final de la Liga de Campeones y anunciara pesquisas por el ingreso con boletas falsas. A 91 asciende el número de fallecidos a causa de los deslizamientos de tierra e inundaciones en Brasil. El presidente Jair Bolsonaro visitó las zonas afectadas en el estado de Pernambuco tras indicar que puso a disposición todos los medios para prestar ayuda a los afectados. Buenas tardes para todos, bienvenidos a esta emisión de noticias en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez. Iniciamos en Ucrania, donde el presidente Volodymyr Zelensky hizo un llamado a los líderes de la Unión Europea para que superen sus disputas internas y logren pactar un embargo a las importaciones de crudo y gas provenientes de Rusia. Todas las disputas en Europa y las disputas internas que solo alientan a Rusia a ejercer más y más presión sobre ustedes, sobre toda Europa, finalmente debe terminar. Debe adoptarse el sexto paquete de sanciones, debe ser efectivo y debe incluir el petróleo para hacer que Rusia sienta los costos de lo que ha estado haciendo contra Ucrania y toda Europa finalmente podrá independizarse del arma energética rusa, al menos de su parte petrolera, junto con nosotros. Los líderes del bloque se reúnen hoy y mañana justamente en un nuevo intento por llegar a un acuerdo para sancionar la importación de petróleo ruso, pero un puñado de países está preocupado por el impacto de cortar estas importaciones. La Unión Europea ha ofrecido exenciones a naciones particularmente dependientes de este combustible, otorgándoles plazos extendidos para la eliminación total. No obstante, el gobierno de Hungría se ha mantenido firme en su oposición y en este contexto, la estatal rusa Gazprom anunció que a partir de mañana martes suspenderá el suministro de gas a Países Bajos. Una bomba atómica para la economía de Hungría. Así describió el primer ministro húngaro Viktor Orbán la prohibición a la importación del petróleo ruso propuesta por la Unión Europea como parte de las sanciones a Moscú. No hay compromiso en este momento en absoluto, entonces no hay acuerdo. Acabo de recibir el texto y no hay acuerdo, por supuesto. Hungría obtiene el 85% de su gas natural y más del 60% de su petróleo procedente de Rusia. Orbán afirma que su país necesitaría al menos 5 años y una gran inversión en refinerías y oleoductos para poder transformar su sistema actual. Para el gobierno húngaro, la inversión requerida para la transformación de la infraestructura estaría por el orden de los 15 a los 18 mil millones de euros. Solo podemos apoyar este cambio si no causa costos impagables para Hungría y las familias húngaras, y hoy lo haría. Por lo tanto, necesitamos fondos para el cambio y un periodo de transición. Es la condición del apoyo. Hungría también se niega a apoyar la inclusión en la lista de sanciones del líder de la Iglesia Ortodoxa rusa aliada al Kremlin, bajo el argumento de libertad religiosa. En cuanto a las armas, la posición de Hungría es no enviarlas a Ucrania, porque los envíos podrían convertirse en objetivos de ataques rusos en la frontera occidental de Ucrania, donde viven personas de etnia húngara. La ministra francesa de Asuntos Extranjeros, Catherine Colonna, visitó Ucrania este lunes y se reunió con el presidente Volodymyr Zelensky. Se trata de la primera visita de un alto funcionario francés a territorio ucraniano desde el inicio de la invasión rusa. La primera visita de una autoridad francesa desde el inicio de la guerra. Tras su llegada a Kiev en tren desde Polonia, Catherine Colonna empezó su jornada en Bucha, escenario de decenas de asesinatos civiles descubiertos tras la retirada de las fuerzas rusas de la zona a finales de marzo. Allí, Catherine Colonna ha rendido homenaje a las víctimas y ha insistido en la solidaridad de Francia con el pueblo ucraniano.
Hay que decir que esto nunca tendría que haber pasado y no tiene que volver a empezar. Les deseamos lo mejor, que la paz vuelva lo más rápido posible. Francia está a su lado, al lado de sus aliados, para que la paz vuelva lo antes posible. Entre el programa de este lunes de la nueva ministra de Asuntos Exteriores de Francia, encuentro con su homólogo ucraniano Dmytro Kuleba y con el presidente Volodymyr Zelensky, y entrega de material de seguridad civil, de camiones de bomberos y de ambulancias a las autoridades ucranianas. La visita llega en un contexto tenso entre París y Kiev, que reprocha a Francia no hacer suficiente para el pueblo ucraniano. Por un lado, por no usar el término genocidio para calificar las atrocidades de Bucha, como sí ha hecho el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y por otro, por responder a las aspiraciones ucranianas de entrar en la Unión Europea con la propuesta de una comunidad política europea, cuyo objetivo sería acercar a Bruselas a los países que aspiran a entrar en el bloque, una respuesta decepcionante para Ucrania, que quisiera obtener el estatuto de candidato oficial a la Unión Europea antes de finales de junio. Durante la visita de Colonna a Ucrania se conoció que el periodista francés Frédéric Leclerc, que cubría la guerra, falleció en medio de un ataque de las fuerzas rusas en la región de Lugansk. El presidente francés Emmanuel Macron confirmó el fallecimiento del reportero, que trabajaba para la cadena BFM TV. El mandatario aseguró que Leclerc estaba en Ucrania para mostrar la realidad de la guerra. La ministra Colonna pidió una investigación para esclarecer los hechos. Y el gobierno francés denunció un fraude en la compra de boletas y culpó a los aficionados del Liverpool del caos en el ingreso a la final de la Champions League del sábado, lo que causó un retraso de más de media hora en el inicio del juego. El Ejecutivo denunció el ingreso masivo de fanáticos al Stade de France con entradas falsas y anunciaron una investigación para garantizar que esta situación no se repita en el futuro. La UEFA indicó que realizará pesquisas de forma independiente. El fiasco de la Champions. La final de la copa más importante de Europa se vio empañada por un retraso de más de media hora. Más de 30 minutos en los que las autoridades intentaban contener el ingreso masivo de aficionados sin boletas o con tiquetes falsos, mientras los ojos del mundo esperaban el partido de Real Madrid contra el Liverpool. La policía de París asegura que ingresaron entre 30.000 y 40.000 personas más de las 80.000 que se permiten en el estadio. Para el ministro del Interior francés, la responsabilidad del retraso recae sobre los aficionados del equipo Liverpool y la estrategia de los jóvenes para ingresar de manera irregular al estadio de la capital francesa. Lo que se encontró fue un fraude masivo, industrial y organizado de entradas falsas. Se comprobó que más del 15% de los tiquetes eran falsos tras la primera preselección, es decir, más de 2.600, una cifra confirmada por la UEFA. Y es que a pesar de que se desplegaron más de 7.000 policías, bomberos y guardias de seguridad, el radio de 200 metros alrededor del Stade de France se vio rápidamente desbordado por la afluencia de aficionados del equipo inglés. La ministra de Deportes de Francia ha acusado al Liverpool de dejar solos a sus fanáticos, mientras que el club inglés devuelve la culpa a las autoridades francesas. No queremos decir que lo hayamos hecho todo bien, está claro que no, pero lo que decimos es que hubo un cúmulo de circunstancias que lo dificultaron. La huelga de transportes, la llegada tardía y el hecho de que no supiéramos que no éramos capaces de localizar realmente a las personas que llegaban al estadio. La culpa es totalmente de la UEFA, de las autoridades francesas, y por eso, vuelvo a decir, pediré una investigación completa para asegurarnos de que llegamos a la verdad. Al menos 30 personas fueron detenidas. Según la policía, más de la mitad eran ciudadanos británicos. En otras noticias, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, llegó hasta la ciudad de Recife, capital del estado de Pernambuco, donde al menos 91 personas han perdido la vida a causa de las inundaciones y deslizamientos de tierra que golpean el noreste del país. El mandatario aseguró que dispuso de todos los medios para ayudar a los afectados. Lamentablemente, estas catástrofes ocurren. Un país del tamaño de un continente tiene sus problemas. Nós todos estamos, obviamente, tristes. Todos estamos obviamente dolidos, expresamos nuestro dolor a los familiares. Nuestro principal objetivo es consolar a los familiares y atender a la población con medios materiales. Y con medios materiales también, atender a la población. Hace 4 años, Turquía era el país del mundo que más reporteros mantenía entre rejas. Aunque esta situación ha cambiado, la presión contra el periodismo independiente no hace más que aumentar.
A un año de unas elecciones presidenciales que se prevén históricas, son muchos los reporteros que intentan sobreponerse a las barreras impuestas por el gobierno de Recep Tayyip Erdogan. El informe es de Adrià Rocha y Albert Naya. Cae la tarde y el informativo estrella de la televisión turca Halk TV está a punto de empezar. İrfan Değirmenci, uno de los presentadores de televisión más reconocidos del país, se prepara para el programa. Él y sus compañeros realizan uno de los informativos más vistos y más combativos de Turquía. Y por ello, pagan las consecuencias. Cada día somos amenazados. 2 colegas de la cadena recibieron una paliza en la puerta de la televisión solo por lo que habían dicho, por sus palabras. Hace 4 años Turquía era el país del mundo que más reporteros encarcelaba. La situación ha cambiado, pero la presión sigue. Erol Onderoglu, representante de Reporteros Sin Fronteras en Turquía, lo sufre en carne propia. Está siendo juzgado por supuesta propaganda terrorista y podría ser condenado a 14 años de cárcel. Tenemos un presidente que dirige personalmente los procesos penales en este país y que cambia el orden de todo el sistema judicial, por desgracia. La represión obliga a muchos a buscar alternativas, y ese es el caso de Nevşin Mengü, que fue despedida de una gran televisión por criticar al presidente turco. Ahora trabaja a través de YouTube, donde concentra millones de seguidores. Acosan primero en Twitter y después pasan a los medios convencionales y televisiones leales al gobierno, que empiezan a señalarte, a decir cosas terribles sobre ti, sobre todo si eres mujer. Siempre ponen una connotación sexual para atacarnos. Con las elecciones presidenciales programadas para dentro de un año, la presión contra los periodistas aumenta. Ante la baja popularidad de Erdogan, estos comicios se prevén históricos e Irfan se prepara. Este es el momento más importante de nuestras vidas. No tenemos mucho más tiempo. Veremos, quedan 6 meses o años para las elecciones y veremos qué pasa. ¿Podremos continuar haciendo las noticias? ¿Podremos continuar viviendo en Turquía? Veremos. Este presentador, como muchos, teme al futuro. A pesar de la presión, el periodismo independiente se esfuerza por sobrevivir en Turquía. Así finalizamos este informativo. A ustedes les agradecemos su sintonía. Volvemos en breve con más noticias.